No he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Siento. Hola, hola queridos chicos del quinto de secundaria, muy buenos días con todos. Damos gracias a Dios por este nuevo día de vida que recibimos y nos disponemos para nuestra novena y última clase del bimestre del curso de religión. El día de hoy voy a proponerles, ya que no podemos hacer la actividad de la Cinemateca Lumière, les voy a proponer que trabajemos en un resumen de lo que ha sido el curso. Entonces, si se dan cuenta, yo podría haberles enviado esto como trabajo, pero me parece oportuno, ya que las clases han sido diferidas y han sido virtuales, que pueda acompañarles también en este recuento y en esta recopilación, haciendo, si ustedes lo prefieren decir así, un resumen resumido de todo cuanto hemos planteado como aprendizaje para este primer bimestre 2020. Para tal fin, entonces voy a dar las indicaciones recordando nuestros acuerdos para esta videoclase. Lo primero, venimos con buena disposición, pidiéndole a Dios que abra nuestro corazón y nuestra inteligencia, porque recordemos que en el curso de religión necesariamente hablamos de asuntos trascendentes que tienen que ver no solamente con esta vida, sino con nuestra vida futura, que es de carácter eterno. Además, nuestra inteligencia muchas veces se suele dar con verdaderas barreras infranqueables al nivel del intelecto para poder comprender ciertas cosas, por lo cual necesitamos la gracia del Espíritu Santo que nos fue dado el día de nuestro bautizo y que habita en cada uno de nosotros. Entonces es al Espíritu Santo que le pedimos que nos ayude a entender estas cosas de Dios, no solamente con la inteligencia de la razón, sino con esta inteligencia del corazón, que muchas veces puede comprender algo, pero que este hecho de comprenderlo racionalmente no significa que tenemos una convicción sólida que nos hace permanecer firmes frente a ciertas situaciones que al tener estas dudas o al no ejercer convicción terminamos por ceder y por caer en el error. Entonces, por eso es importante orar para pedirle a Dios que ilumine nuestra inteligencia y que abra nuestro entendimiento. En esta clase, en el segundo punto, evita distraerte, mira tu entorno, cuida de que sea favorable para que puedas completar el aprendizaje de esta fecha. El tercer punto, el que siempre está presente, toma notas. Alguien me dirá, pero ¿para qué voy a tomar notas si ya he hecho todo lo anterior? Porque te va a ser útil seguramente al momento de hacer un recuento para poder realizar el producto del día de hoy, que en un ratito más te lo voy a decir. Finalmente ustedes ya están en quinto de secundaria, están al final de su año escolar, de su vida escolar, y por lo tanto supongo que ya todos tienen hábitos de estudio. Si por alguna razón tú reconoces que esos hábitos de estudio los tienes debilitados, nunca es tarde para ordenarse, sobre todo de cara a una situación superior que vas a vivir en el futuro. Vas a necesitar un cierto marco, un cierto orden para estudiar. Por lo tanto, es muy importante que tengas un horario, que tengas una disposición en el tiempo, de manera que te puedas organizar, no solamente al momento de recibir las clases, sino al momento de realizar tus trabajos y enviarlos a tiempo. Dicho esto,
Entonces, vamos a ver el título de hoy. Bueno, puede ser muy bien repaso de los temas del bimestre. Les voy a sugerir una competencia que está ya afichada en la pantalla de vuestro computador, y también estoy proponiendo allí un desempeño que les va a servir para realizar el trabajo. ¿Qué trabajo vamos a hacer el día de hoy? Ustedes ya tienen experiencia porque el año pasado hicimos la actividad de la Cinemateca Lumière. La diferencia es que este año esto viene acompañado sin película, pero los temas del bimestre están todos a vuestra disposición, y a continuación vamos a hablar de manera resumida de cada uno de ellos. Entonces la tarea de hoy consiste en que a través de un hilo conductor tú vas a utilizar todos los elementos del bimestre, que son cada uno de los temas, para, a través de un género literario de tu elección, sea un cuento, sea una fábula, una crónica, también un artículo, cualquier texto que se acomode realmente a tu inspiración. Tú vas a utilizar ese texto y vas a ir armando una historia en la que vayan apareciendo de manera ingeniosa cada uno de estos temas. ¿De acuerdo? Entonces yo en el CIE Web voy a mandar el detalle de esto que te estoy pidiendo. Por ahí te pondré algún ejemplo y tú vas a hacer ese trabajo. ¿Con qué límite? Mínimo vas a ocupar una cara de tu cuaderno y máximo una hoja, es decir, 2 caras. En ese espacio tú vas a poder escribir esta historia. Alguien de pronto pregunta, ¿lo puedo hacer en computadora o es necesario que lo haga con lapicero en mi cuaderno? También te doy libertad para que tú escojas eso, ¿de acuerdo? Pero siempre recuerda de que la calidad de tu trabajo va a estar medida a través de la coherencia, de la pertinencia de la historia y la forma como la estás relacionando con los temas. Allí realmente va a aflorar tu inventiva, tu inspiración, tu capacidad, y es eso que se va a calificar. No se trata de hacer una lista de los temas, porque eso ya te lo estoy haciendo yo en esta clase. No se trata de hacer una lista, se trata justamente de entrelazar los temas. Otra de las cosas que no es obligatoria es hacerlo cronológicamente, es decir, primera clase, segunda clase. No, tú tienes los temas allí y simplemente según tu inspiración va creando este artículo, este texto escrito, tú vas echando mano según lo que vas narrando allí de cada uno de los temas ubicados en un lugar según te conviene a ti para el interés de tu historia que estás escribiendo. Otra de las cosas que te voy a pedir a este respecto, cuando cites el tema dentro de la historia o el escrito que vas a hacer, por favor subráyalo o ponlo con otro color para que así pueda quedar claramente definido en qué momentos y qué temas estás tocando dentro del conjunto de tu creación. Y así eso me va a permitir hacer una revisión más exacta y sin error. Dicho esto, entonces, queridos estudiantes, empezamos. A ver, la segunda clase, porque la primera, ya saben, fue de introducción, absolvimos algunas preguntas que ustedes podrían tener y finalmente celebramos una especie, una sencilla y doméstica paraliturgia para iniciar la Cuaresma. Increíble, la Cuaresma fue cuando empezamos y ahora ya estamos para entrar en las vísperas del tercer domingo de la Pascua de Resurrección del Señor. Por lo tanto, voy a empezar ese resumen resumido a partir de la segunda clase hasta la última, que fue la octava, la de la semana pasada. Iniciamos nuestro curso de religión 2020 para el quinto de secundaria con el título del tema Las preguntas por el fin y el sentido de la vida. Cuando nos encontramos delante de grandes retos y más exactamente delante de límites infranqueables y sufrimientos, se despierta en nuestra alma
no solamente es en nuestra mente, sino también en nuestra alma espiritual, unas preguntas y unas cuestiones que reclaman una reflexión por parte nuestra respecto a por qué estamos aquí, cuál es nuestro lugar en medio de este sitio en el que me encuentro, por qué sufro, por qué mi vida tiene que ser así, por qué no puedo ser tan feliz como yo desearía, por qué enfermamos, por qué estoy encerrado, por qué no puedo salir y hacer lo que quisiera. Y finalmente esta pregunta llega hasta en su máximo extremo, que sería, ¿por qué un día yo tendré que morir? Claro, mi razón me dice, vas a tener que morir porque eres un ser natural, y así como las plantas y los animales que nacen, crecen, se reproducen y mueren, a ti te toca por igual. Pero tú no te conformas, porque tú sabes que en ti hay algo que reclama una vida más duradera, una vida que no tenga fin, es decir, una vida eterna. Y por eso lo hemos dicho a lo largo del bimestre, hasta por 3 ocasiones, que la propuesta del cristianismo es una propuesta que responde a este anhelo de eternidad que está inscrito en el corazón de todo ser humano. ¿Cuál es la respuesta de nuestra cultura occidental? Ciertamente, la cultura occidental es esta que nosotros tenemos y que compartimos con Europa, Norteamérica y otras partes del mundo. Lo que nos propone es fundamentalmente el mensaje cristiano. Hoy en día todos sabemos que la sociedad occidental poco a poco se ha ido descristianizando. Sin embargo, permanecen algunos elementos que son como raíces que han quedado y que todavía no han sido totalmente extirpadas, y por eso hay cosas en nuestra sociedad que todavía tienen un color y un sabor cristiano, pero cada vez menos, porque, como lo vamos a ver en otro tema, nuestra sociedad está virando, está cambiando de ruta desde hace varios siglos hacia una increencia y una expulsión, una erradicación de la trascendencia, es decir, de la creencia en Dios y en la vida eterna, ¿no? Hay que ver que la cultura occidental ha nacido a partir de los aportes filosóficos de estos grandes personajes de la Grecia antigua, anterior a la venida de Jesucristo, en la que generalmente estamos mencionando el aporte de estos 3 personajes que siempre recordamos en nuestra reflexión en el curso de religión, porque 3 personajes aportaron mucho en la filosofía que ha construido el Occidente, y estos son Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Y el pensamiento de estos hombres ha ido conduciendo el sentido de la reflexión humana hacia una situación en la que reconocer que es necesario un Dios creador para justificar el porqué de las cosas se impone como una evidencia, ya no de fe, sino una evidencia y una constatación de orden racional. El último tema, el que vimos la semana pasada, justamente va a hablar de eso. Ya llegamos allí en unos minutos. Entonces, este fue el tema de las preguntas por el fin y el sentido de la vida, y nosotros tenemos un protagonismo en esto, porque se trata de la respuesta que nosotros damos, del sentido que le vamos a dar a nuestra vida, que siempre va a estar emprendido por la búsqueda de la felicidad y la forma como nosotros vamos a gestionar el sufrimiento y las contrariedades en la vida. Para ello, la Iglesia Católica y el cristianismo nos da una propuesta muy interesante que nos arma, que nos dota de unas herramientas muy potentes para poder dar un sentido a la vida que nos toca vivir en esta tierra, ¿no?
En el tercer tema hemos hablado de las diferentes religiones y de la novedad del cristianismo. Hablamos de las religiones orientales no cristianas, en concreto hablamos del hinduismo y del budismo, y establecimos cuáles eran sus principales creencias y en qué se diferenciaban con la creencia cristiana, ¿verdad? Luego, en ese mismo tema hemos ya ingresado al espacio del monoteísmo, hablando del judaísmo y del islam. El judaísmo como la primera gran religión monoteísta, es decir, que proclama la existencia y el gobierno de un solo Dios sobre todo lo creado, y también el islam, que es una religión bastante tardía, porque si el judaísmo estuvo más de 5.000 años antes del cristianismo y el cristianismo a partir del siglo I, el islam solamente va a aparecer tardíamente en el VII siglo. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que esta religión en ciertas partes del mundo se pueda desarrollar con mucha fuerza y fecundidad, ¿no? ¿En qué se basa la novedad del cristianismo? En que a pesar de ser una religión que tiene más de 2000 años, la propuesta cristiana siempre es nueva. ¿Por qué? Porque Dios es joven. Si ustedes lo piensan, Dios es eternamente joven. Alguien dirá, no, pero profesor, los artistas dibujan a Dios Padre con una barba más blanca y más larga que la que usted tiene, ¿no? Sí, es verdad, esa es la iconografía de lo que el hombre imagina respecto a Dios, pero yo les recuerdo que en Dios y en la Santísima Trinidad el único que tiene un cuerpo humano es Jesucristo, y esto después de la encarnación, es después de haberse hecho hombre en el seno virginal de María, porque si no, cuando hablamos de Dios, Dios no tiene forma humana más allá de lo que Jesús nos expresa, ¿verdad? Dios es un ser espiritual. Entonces, esta imagen del Dios en el cielo, que es un abuelito, ¿no? Que nada hace, que se aburre y que es todo bueno, o que es un Dios que se llena de ira de cuando en cuando, ¿no? Y nos manda pandemias, cosas así, son puros antropomorfismos, es decir, ideas humanas que nosotros proyectamos sobre el ser divino que es Dios. ¿Por qué yo digo que Dios es siempre joven? Porque, chicos, Dios siempre es nuevo, Dios nunca se repite, Dios no se agota, Dios nos sorprende una y otra vez y permanentemente nos está sorprendiendo con su sabiduría, con sus gestos de amor, de ternura y de misericordia, con su fidelidad inquebrantable a pesar de nuestros rechazos y de nuestra indiferencia. La novedad del cristianismo consiste en que es una propuesta, entre otras religiones, que viene a alcanzar al hombre desde su naturaleza, desde su realidad concreta, sin negar lo que acontece en la vida cotidiana, y a partir de allí Dios nos toma de la mano y nos lleva hacia una trascendencia, hacia un nivel, digamos así, superior, ¿no? Nos hace ascender. De ahí viene la trascendencia, es pasar de una situación a otra, pero no hacia abajo, no en forma lineal, sino como una aspiración. Dios nos aspira a sí mismo, Dios en Jesucristo asciende a los cielos y nos lleva consigo, porque la naturaleza humana debe ser elevada, debe ser levantada. ¿De qué? De esta gran caída que supone el pecado original y el pecado personal. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a hablar en el cuarto y quinto tema. Tocamos el asunto de la fe y la razón. Es un tema muy vasto, muy profundo, por eso lo tuvimos que hacer en dos partes y ahora yo se los presento de corrido en una sola, ¿no? Primero, afirmamos que creer es algo racional. Muchas veces se pinta la religión como una actividad propia para los ingenuos, para los incautos,
para los tontos, para aquellos que se creen el cuento de las abuelitas, ¿no? Las personas inteligentes, las personas que han desarrollado un pensamiento crítico, que tienen cultura, pues estas personas no necesitan creer en Dios ni en lo que cuenta la Biblia. Ellos son solventes, ¿no? Ellos son racionales, ellos son adultos, entre comillas. Nada más equivocado que esto. Pensar así es una real torpeza, ¿no? Los grandes hombres de la historia, aquellos que han ido transformando el mundo, han sido personas que han desarrollado la fe en diferentes grados y en diferentes formas. Y muchos de ellos son los que hoy día conocemos como santos, ¿verdad? Pues bien, la religión entonces no es otra cosa que la respuesta natural del anhelo que ya existe en todo ser humano. Hay algunos que están un poco traumados con el tema de Dios, ¿no? Porque ven en Dios la proyección de su papá. Y ahí estas personas les invitaríamos con el señor Sigmund Freud para que hagan un psicoanálisis y que arreglen sus problemas de orden parental, ¿no? Sus traumas de la infancia. Pero ciertamente Dios es Padre, es verdad que Dios es Padre, pero Dios es un Padre que nos convoca en el amor. Y por lo tanto no es posible acceder al conocimiento de Dios si no es a través de la experiencia del amor de Dios. Pero esta experiencia los cristianos no lo hacemos entre recitación de mantras, encendimientos de inciensos y música New Age. No. Nosotros hacemos la experiencia del amor de Dios a partir de la vida cotidiana, con los pies bien puestos en la tierra. A partir de allí, nosotros entramos en un diálogo con Dios que nos habita a nosotros mismos y que habla con nosotros y que nos habla en la profundidad de nuestro corazón y nos habla a través de los hechos que acontecen en el día a día de lo que es nuestra vida. Por lo tanto, creer es un acto auténticamente humano. Y ya aquí no hablo solamente del cristianismo, sino de cualquier religión en el mundo. Hay personas que dicen, hay tantas religiones en el mundo, es una contradicción, nadie se pone de acuerdo, ¿será porque Dios no existe? Falso, es una conclusión muy barata, muy ligera, sin ningún tipo de esfuerzo por pensar, ¿no? No, si hay muchas religiones es porque este anhelo se confirma que está en el corazón de todos los seres humanos, inclusive en aquellos de los que dicen que Dios no existe. Entonces, esta fe que nace y brota del anhelo es un acto auténticamente humano, porque si el ser humano no desarrolla su sentido de trascendencia, finalmente queda en un estado casi animal. Lo propio del ser humano es imprimir a la vida un sentido nuevo, un sentido de bien, un sentido de verdad, un sentido de bondad, ¿de acuerdo? Y eso viene dado porque en todos está la imagen de Dios y estamos llamados por aspiración, con una fuerza que nos tira hacia arriba, a ser semejantes a Dios, a parecernos a Él. Y en esta medida el cristianismo pues es coherente, creer es algo coherente porque no solamente que somos criaturas de Dios, sino que Dios nos invita a ser nada más y nada menos que sus hijos. Creer no es un acto ciego, no es un acto obtuso, no es un acto tonto. No, creer exige de nuestra parte el entendimiento. Y dimos la definición que nos alcanza Santo Tomás de Aquino y que dice así: creer es acto del entendimiento que asiste a la verdad por decisión de la voluntad. En esta clase nosotros fuimos desmenuzando esta frase para poderla entender en toda su profundidad. Entonces este acto del entendimiento viene acompañado por la ayuda de Dios que ilumina nuestra inteligencia y que nos presenta su verdad, frente a la cual nuestra comprensión, nuestra libertad y finalmente nuestra voluntad adhieren y dicen: sí, Señor,
yo creo en ti y te acepto en mi vida. Tú estás vivo, tú eres mi Señor, eres mi Salvador, y yo voy a vivir una vida abierta en la acogida de tu presencia, ¿no? Por lo tanto, hay que saber que la fe no solamente es un acto de la voluntad, porque si no esto sería el voluntarismo, ¿verdad? No creemos en Dios porque tenemos la decisión de creer en Dios y hacemos un esfuerzo casi sobrehumano para ejercitarnos en la creencia de algo imposible. No es así, pues. La fe dijimos que es un don. San Pablo dice, nadie puede decir Jesucristo es el Señor si el Espíritu Santo no está dentro de él y le asiste. Entonces, en primer lugar, la fe que tú puedas tener es algo que Dios te ha regalado. Y a partir de ese regalo que Dios da y ofrece a todos los seres humanos, ya viene la respuesta en segundo lugar de cada uno de nosotros, que adhiere libremente con la voluntad y dice, sí Señor, te sigo. Tú me invitas a seguirte, yo escojo seguir tu camino. ¿Por qué es razonable dar respuesta a esta invitación de Dios? Porque la fe es razonable. Si Dios nos pidiera, ¿sabes qué? Ponte a rezar para que te crezcan alas. Y una vez que te crezcan alas, entonces tú irás volando y vendrás a mi presencia. Eso sería algo muy difícil de creer, porque no es propio a la naturaleza de los seres humanos que nos crezcan alas, porque las alas son propias de las aves y nosotros no somos aves, sino hombres y mujeres, ¿no es cierto? No tenemos alas, tenemos brazos, y los brazos tienen una función muy distinta a las alas. Por lo tanto, eso no corresponde para nosotros. Si alguna religión nos pide eso, ya podemos contestar, eso está mal. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a pasar a través de la naturaleza. Vean ustedes todo lo que Dios ha permitido, inclusive los milagros que están por encima de la naturaleza, tienen una finalidad que parte de lo racional, que parte de una base natural, ¿no? La fe, entonces, es no solamente razonable, sino que también ayuda a que la razón pueda seguir desarrollándose y pueda seguir afianzándose gracias a la esperanza en aquello que creemos. Sin embargo, también hay que declarar que la fe tiene unos límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la fe? Que el acto de fe tiene que ser un acto de creencia. Si viéramos con nuestros ojos, escucháramos con nuestros oídos, tocáramos con nuestras manos lo que no se ve, entonces creer no sería un acto de fe. La fe no sería fe. La definición de fe es convicción de aquello que no podemos ver, de aquello que nuestros sentidos no pueden captar. Por lo tanto, los límites de la fe vienen naturalmente dados por su naturaleza. Pero a estos límites se le han añadido otros límites que los vamos a ver más adelante, que son la posición materialista del hombre y el relativismo que destruye la verdad para dar paso a una ambigüedad, a una ambivalencia que finalmente nos deja en un terreno totalmente perdidos, ¿no? Sin poder encontrar nuestro norte, por dónde está el camino que nos va a llevar para el bien. En la segunda parte de este tema, fe y razón, afirmamos y desarrollamos la idea de que la fe ayuda a la razón. La fe no se opone a la razón, sino que le asiste, ¿no? Y también en esta oportunidad, a través del libro, hubo una frase y un subtítulo que no deja de ser cierto y que toca la edad que ustedes tienen, porque dice: la búsqueda de la verdad exige una profundidad intelectual que los jóvenes difícilmente la alcanzan a esta edad. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente experiencia y porque en la adolescencia y la primera juventud el ser humano vive muy al diapasón de sus emociones y de su sensorialidad, y eso, sin ser algo malo,
sí distrae mucho para una reflexión profunda. Sin embargo, hay muchas excepciones y en ustedes yo lo veo. Por lo tanto, a pesar de que existe esta dificultad, no quiere decir que no la podamos superar. Y con el tiempo vendrá la experiencia y con el tiempo vendrá la sabiduría, sino también con la gracia de Dios, que ya desde hoy puede ayudarnos a comprender aquellas cosas que no nos resultan fáciles. Entonces, es importante que la fe asista a la razón, porque nuestro entendimiento puramente racional suele equivocarse al momento de interpretar la realidad a través del razonamiento. Hay que ver simplemente el uso de los mensajes de texto, sea en el WhatsApp, sea en internet, a través de los correos. Muchas veces uno intenta expresarse en un lenguaje y el interlocutor te va a entender de una manera totalmente equívoca, y así surge un conflicto o un problema. Esto es un ejemplo de cómo nuestro entendimiento muchas veces se equivoca en los razonamientos, porque se proyecta, porque imagina, porque deduce cosas que de pronto no son. Y finalmente, cuando hablamos de fe y razón, dijimos que creer es convertirse, y que creer significa adherir a unos dogmas, en este caso a unas verdades reveladas que se unen a la vida natural que tenemos, pero que a partir de allí nuestra naturaleza recibe esta invitación a ascender, a pasar a un estado más espiritual, en el cual podamos ver el mundo y nuestras propias vidas desde una altura que en este caso es la altura de Dios. En el sexto tema hablamos del agnosticismo y del ateísmo. Esto voy a pasar rápido porque creo que es un tema que ustedes ya lo entendieron, ¿no? El ateísmo, bueno, es la increencia y la negación de la existencia de Dios, y el agnosticismo es un cierto relativismo al momento de hablar y tomar postura con respecto a la existencia de Dios, porque el agnóstico no declara que Dios no exista, pero tampoco lo afirma, sino que concluye diciendo que de Dios no podemos decir nada porque el ser humano es incapaz de hacerlo, ¿no? A este respecto, cabe resaltar los puntos de la cultura de la vida y la cultura de la muerte. La cultura de la vida es todo aquello que favorece el desarrollo de la humanidad desde la perspectiva de la bondad, del bien y del designio creador de Dios. La cultura de la muerte es todo aquello que se opone a este bien, a esta verdad y a este designio de Dios. Entonces, la afectación que llega a ocurrir en la vida de los seres humanos llega a través de estos actos y estas filosofías e ideologías relativistas, materialistas, que llevan a nuestra sociedad hacia experiencia de depresión y de desesperanza comunitaria. Exactamente pasa que cuando se cultiva el relativismo, se deprecia el valor de la verdad, de la vida, de la bondad, del bien común. Entonces nuestra sociedad se enferma, se vuelve egoísta, se vuelve incrédula y sencillamente se pierde el sentido de lo humano. En el séptimo tema hablamos de la presencia de Dios en la sociedad, y el título cuestiona, ¿no? Sin Dios, ¿qué queda del hombre? Entonces, ¿qué cosa significa esto de la sociedad relativista de lo que acabo de hablar? Es una sociedad donde la verdad ya no tiene valor. ¿Cómo así? Simplemente se ha dicho y se ha afirmado desde una perspectiva falsamente democrática que cada uno tiene su verdad. Entonces, esto tiene un valor si hablamos de verdades que no son de corte universal. Por ejemplo, cada uno tiene su verdad si se trata de declarar si es más rico un helado de chocolate que uno de vainilla. Claro, cada uno tiene su verdad en cuanto a que cada uno tiene su gusto, y como a ti te puede gustar más la vainilla que el chocolate, a mí me puede gustar más la lugma que la fresa, y todos están amigos, ¿verdad? No hay ningún problema porque eso es razonable. Como dice el dicho, gustos y colores no han escrito los autores.
Pero cuando hablamos de hechos universales, como por ejemplo la vida, el respeto a la vida, no da lo mismo que yo diga la vida no vale nada, la vida de la otra persona no tiene ningún valor, esa persona la mato y no pasa nada. No da lo mismo, porque la vida sí que tiene un valor. La vida del otro vale tanto como la mía, y por lo tanto no podemos poner en una situación de relativizar esas dos verdades. Decir que da lo mismo, que lo que hay en el vientre de una mujer es una molécula o es una partícula que un ser humano, es decir mal. Total, ¿qué cosa es lo que hay dentro del vientre de una mujer cuando está gestando? ¿Un ser humano o una molécula? Nos damos cuenta que entonces no da lo mismo, ¿no? Cuando se dice que lo que está en el vientre de la mujer no es un ser humano, se dice con una intención, y la intención es de abortar y de no hablar del valor de la vida y del derecho a la defensa de la vida, por cuanto eso no es un ser humano. Y si no es un ser humano, ¿qué cosa es? ¿Una refrigeradora? ¿Un animalito? ¿Qué cosa es? No, pues las cosas son lo que en potencia, ¿verdad? La mujer no tiene otra posibilidad de procrear en su seno a otro ser humano, sea este hombre o sea este mujer. Y no cabe otra alternativa, una mujer no va a quedar embarazada para dar a luz una refrigeradora, por favor. Entonces, hay personas que discuten hoy día esto y que por lo tanto este es el fruto del relativismo que está trastornando nuestra sociedad. Otro tema del que hablamos en esta clase es que sin Dios todo está permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que hace falta para el ser humano una autoridad de donde provengan los valores y la verdad, la vida moral. Si Dios no existe, entonces ¿quién pone estos valores? ¿Quién discierne lo que está bien y lo que está mal? Sino los hombres. Y si son los hombres que quedan con el poder de decidir esto, al final el mundo se convierte en un poco lo que está haciendo hoy día, casi un infierno, ¿no? Entonces hay que ver que en el ser humano es necesario el desarrollo de la conciencia del bien y del mal, porque cuando esto no se desarrolla en la verdad, al final lo que van a surgir es convicciones equivocadas, creencias equivocadas, juicios errados, como por ejemplo las creencias que van a dar a luz los totalitarismos, las filosofías e ideologías que se imponen a la sociedad por la fuerza, y nos damos cuenta que sin Dios finalmente la sociedad adquiere una vida conflictiva, y por lo tanto podemos afirmar que si sacamos a Dios de la vida de nuestra sociedad, al final nuestro futuro se ve gravemente comprometido, al punto que la desaparición de Dios de la vida de los hombres entraña que la vida del hombre desaparezca del planeta. Finalmente, en la clase pasada hablamos acerca de la demostración de la existencia de Dios. Esa clase está fresca, así que ustedes la deben recordar. Solamente en razón del tiempo voy a recordar las 5 vías de Santo Tomás para la demostración a partir de la razón de la necesidad de la existencia de Dios. La primera vía, que es la del movimiento, que Santo Tomás tomó de Aristóteles, quien afirma que todo tiene un movimiento, que todo en la vida y en la existencia se mueve. Sin embargo, todo lo que se mueve ha de ser movido por otro, pero no puede ser así hacia el infinito, ¿no? Al origen debe haber alguien que mueva todo y que no sea movido por nadie. A este Aristóteles le llamó el motor inmóvil, ¿no? Y este viene siendo Dios, que todo lo mueve y que a su vez Él no es movido por nadie, porque no tiene ni principio ni fin, sino que es eterno y desde siempre. La segunda vía de Santo Tomás es la vía
de la eficiencia, y esta es la afirmación racional de la causa incausada. Cuando se dice así suena muy complicado, pero cuando lo traducimos pues se hace más simple. Dice Santo Tomás que todas las cosas tienen una causa, que a un efecto precede una causa, que por ejemplo, si yo estoy grabando esta clase, yo estoy causando el que hoy día tú puedas tener este material a tu disposición. Si yo no hubiera causado, si yo no hubiera procurado grabar este medio, pues hoy día no tendrías esto a tu disposición. Entonces todo tiene una razón de ser. Y la vía de la eficiencia dice que la primera causa que causa todo es Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. La tercera vía es la de la contingencia. Y dijimos que la contingencia tiene que ver con aquel que contiene a todas las cosas. Ya por allí podemos darnos cuenta qué es lo que nos va a plantear Santo Tomás, que dice, una cosa puede existir, pero también una cosa, pudiendo existir, puede no existir. Por ejemplo, en este momento en tu jardín puede haber una rosa, pero si alguien no hubiera plantado esa rosa, pues hoy día no estaría allí. Tú me dirás, pues obvio, profe, ¿no? Claro, esto que parece obvio nos va a llevar a la siguiente constatación, ¿no? Todo en la creación está contenido en alguien que sustenta eso. Por lo tanto, la vía de la contingencia dice que Dios, como creador, contiene todas las cosas que existen en el universo. La cuarta vía nos habla de los grados de la perfección. Santo Tomás dice, sabemos que las cosas son menos perfectas y más perfectas. En el mundo natural, lo inerte es menos perfecto que lo viviente vegetal, y lo viviente vegetal es más perfecto que lo inerte, pero mucho más perfecto que lo vegetal encontramos en la vida de los seres animales, y más perfecto que la vida animal es la vida humana, ¿no es cierto? Entonces, así como existen grados de perfección, es razonable que exista un ser que posea todas las perfecciones que sean posibles en el universo. Ese ser es Dios. La quinta vía de la finalidad tiene que ver con la declaración racional de que las cosas existen porque tienen un sentido de acuerdo a su fin. Por lo tanto, si las cosas tienen un recorrido desde un principio hacia una finalidad, es racional pensar que exista un ser supremo que pueda designar con su inteligencia divina la finalidad de todas las cosas. Este ser es al que conocemos como Dios. Muy bien, queridos chicos, entonces me alegra haberlos acompañado esta mañana con esta última clase. Les deseo éxito en sus trabajos. Por favor, los que se encuentran con cierto retraso en el curso, pónganse al día a la brevedad porque vamos a cerrar registros, y les deseo que tengan una excelente semana, lo que queda de la semana. Mantengámonos en nuestras casas, cuidemos nuestra salud, pero también la salud de los demás, y seamos felices. Y si no lo somos, o tenemos alguna dificultad, alguna prueba, pues acerquémonos a nuestro Dios, a nuestro Padre, a Jesucristo, que ha vencido la muerte y en quien queremos poner nuestra fe. Entonces con ustedes será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido